Clase. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del día de hoy. Vamos a levantar las palabras de oración y empezamos, ¿sí? Oremos. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das. Buen tiempo para poder meditar en tu palabra, ser llenos de esa palabra, conocerte a través de las escrituras, que es el propósito por el cual estudiamos el curso de doctrina de Dios, y así poder servirte mejor en nuestras vidas, poderte servir en nuestros hogares, en nuestras familias y como consecuencia podemos servir mejor en la iglesia. Te damos gracias, pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando desde el principio hasta el fin. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada, a ver, ¿dónde está? La semana pasada estuvimos, había que presentar una tarea. No sé si, no he visto que me hayan hecho llegar las tareas. Hubo la exposición sobre el tema, ¿no? Pero no sé si pudieron hacerme llegar las tareas sobre la Trinidad. Pastor, buenas noches. Yo le entregué, pastor. Sí, Sí, tú lo llevaba nombre mandaste, de la ¿no? Trinidad. Sí, a medianoche, creo, temprano. Listo. Sí, Hermano sí. Julio, Javier, ¿enviaste Pastor, sí, yo le envié, pastor, tomando foto al la momento foto? nomás de mi posición. Ya, Usted listo. me dio por Eh, ahí recibido, me entendió, me dio por recibido. ya, listo. Para recordarme, porque estoy con amnesia. No, es que recién he terminado, ha habido la Asamblea General de la denominación. Hemos estado el día martes, pero desde más antes preparando. Y de ahí al retiro de pastores, el retiro matrimonial. Recién acabo de llegar a la casa, entonces estoy más como adormecido. Y bueno, estoy recapitulando nuevamente. Entonces, Sol, sí me enviaste también, creo, ¿no? Ya, sí, sí envió. Muy bien, si acá lo tengo. Ya. Zulin, más bien estaría pendiente tu tarea Sí, más sobre la tarde se lo Trinidad. envío, pastor. Sí, Ya, pero ¿lo has preparado? no, lo voy a hacer y se lo envío antes de Ya, las 12. está bien, está bien, está bien. Ya. La idea es que no se les acumulen las tareas, es mi idea, y dos lean para que sepan sobre el tema. El tema de Trinidad es un tema importante de, de nuestras doctrinas. En todas las iglesias, el tema de la Trinidad es importante. Entonces, la tarea los va a ayudar a poder comprender un poco más. Muy bien. Entonces, en la Trinidad vamos a Adrián creo que quedó pendiente de enviarme, no sé si ha enviado. Voy a revisar, permítame. Adrián. No, Adrián también está pendiente de su tarea. Bueno, vamos a esperar. Ya. Entonces tengo la tarea de Julio, de Sol y de Javier. Muy bien. Hasta el momento, ¿habrá alguna consulta sobre el tema de la Trinidad? ¿Habrá alguna pregunta sobre eso? A ver, necesito interactuar con ustedes. Yo voy preguntando, ustedes me van diciendo sí. Recordemos que es una clase en vivo, es una clase virtual, pero es en vivo. O sea, estamos conectados, pero necesitamos participar, ¿ya? Entonces, habíamos visto, estamos viendo la doctrina de la Trinidad. Eh, la idea de la doctrina de la Trinidad es entender que Dios es uno. Existen tres personas llamadas Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eh,
también tenemos que saber que no son tres personas en el sentido corriente de la palabra, ¿no? Sino tampoco son tres individuos. Es muy diferente la palabra persona con individuo. A veces creemos que es sinónimo, pero no es no es la idea. Es tres modos o formas de existencia del ser divino. Su naturaleza es tal que le es posible entrar entre ellas en relaciones personales, ¿ya? Y el Padre puede hablar al Hijo y viceversa. Las Escrituras nos enseñan eso, que Jesucristo oraba al Padre y hablaba con él. El Padre le revela cosas al Hijo. El Padre le da órdenes al Hijo, le da una misión, ¿no? Ahora, el Padre y el Hijo, ambas pueden enviar al Espíritu Santo, ¿no? Después, hay el verdadero misterio de la Trinidad, tiene que ver con que las tres personas poseen la suma total de la esencia divina. La esencia divina no existe o parte aparte de o fuera de tales personas. Ninguna de ellas es subordinada en cuanto a su ser, ¿no? A la otra. Ahora, el orden de su existencia, el Padre es primero, el Hijo segundo y el Espíritu Santo es tercero. Hay muchas evidencias en el Antiguo Testamento, ¿no? Hemos visto ya las evidencias del Antiguo Testamento. Hay evidencias en el Nuevo Testamento. Y cuando después vamos a encontrar que el texto bíblico habla sobre el Padre, ¿no? Sobre el Padre, sobre el Hijo, ¿no? Habíamos hablado sobre el Hijo y habíamos hablado sobre el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo nos habíamos completado todo sobre el Espíritu Santo y las características esenciales del Espíritu Santo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Porque ahora vamos a ver un poco de historia. O sea, vamos a ver en qué momento algunas personas dijeron algo contrario a la Trinidad o quisieron explicarla, pero no lo hicieron correctamente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda que tengan sobre el tema de la Trinidad? ¿Por qué? Porque si yo les pregunto a ustedes, la Trinidad la podrían explicar, entonces, ¿qué me dirían? Les voy a preguntar, ¿no? O sea, si tienen alguna duda, ahora yo quiero preguntarles, ¿cómo me explicarían el tema de la Trinidad? Hasta lo que hemos visto, ¿no? Vamos a ver algunos elementos más. Por ejemplo, hermano Javier, ¿cómo me Sí, pastor. explicarías el tema de la Trinidad? Bueno, ¿Cómo, digamos, a algún hermano en la iglesia? No entiendo, hermano. Explícame, por favor, el tema de la Trinidad. ¿Cómo lo explicarías? Brevemente, ¿no? Brevemente. claro. Mira, nosotros, nuestra fe se sustenta en una triunidad, ¿no? Hablando de un Dios eh, único en esencia, ¿ya? Pero su manifestación lo vemos en tres personas, ¿ya? Muy aparte, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los dos comparten una misma esencia, ¿ya? Comparten una misma esencia, no son tres dioses, ¿no? No es así, sino se habla de una triunidad, ¿ya? Cada uno, no hay subordinación en ellos, ¿ya? Y cada uno eh, es, ¿qué te digo? Eh, Único en esencia, comparten la misma esencia, comparten la misma esencia, la misma divinidad. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Julio, ¿cómo explicarías? Brevemente, ¿no? A ver, pastor. Bueno, yo lo aplicaría como que definitivamente ese nombre no está escrito, no hay algo en la Biblia que pueda describir eso.
es verdad, o sea, no hay un texto bíblico que hable de Trinidad propiamente, pero sí lo podemos encontrar en todas las manifestaciones que Dios tiene, ¿verdad? Entonces, la Trinidad es Dios en tres personas, básicamente eso. Y las tres personas tienen esa manifestación en que los tres tienen voluntad, los tres tienen atributos, y es más, se ve la Trinidad en Dios en el trabajo en todo el trabajo a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se ve la función de los tres trabajando en unidad, los tres trabajando en coordinación, los tres trabajando desde el plan de salvación, desde la creación, desde el plan de salvación, e incluso cuando Jesucristo está aquí en la tierra también, ¿no? Y también por el testimonio que los mismos apóstoles hacen acerca de eso. Ya, muy bien. Muy bien, listo. Zulin, ¿podrías darnos alguna referencia sobre ¿cómo explicarías tú la Trinidad en forma Bueno, sencilla? claro. Cortita. Bueno, sí, iniciaría, ¿no? Comentando que la Trinidad en sí es, como habíamos dicho, ¿no? Un misterio, pero aparte de ser un misterio, hay verdades y errores. Y una de las verdades es que la Trinidad son tres en uno, son tres personas en uno. Y aunque es difícil de explicar, las tres personas siempre, ¿no? Van a estar unidas y siempre han existido desde un comienzo, desde la creación. Siempre han estado los tres, ¿no? Cuando en el Génesis habla de que en la creación del hombre se menciona en plural, ¿no? Que no, en plural creamos al hombre en su imagen y semejanza. Y, y que también cada uno se podría decir que están en la Biblia, no aparece la palabra Trinidad, pero sabemos que es Jesús, el Hijo, Dios Padre y el Espíritu Santo como el Consolador. Y que los tres tienen, no es uno más importante que el otro, sino que tienen la misma importancia. Ya, muy bien. Muy bien. Todos han captado la idea, lo pueden explicar, eso es bueno. Entonces, si bien es cierto, o sea, los tres son iguales en esencia, no hay ninguno más importante que el otro. Hay una sujeción, hay una comunicación dentro de ellos, porque son tres personas, pero esos tres es una sola esencia. Ese es el tema, tres en uno. Entonces, cuando nosotros hablamos de unidad, antes este hermano Javier dijo unidad, cuando decimos unidad, estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Entre dos diferentes o tres diferentes, se complementan y eso hace la unidad. La unidad no significa que seamos todos iguales, uniformes. Uniformes, esa es la palabra para decir. La unidad es que tres personas, en este caso diferentes, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son uno, se complementan, pero los tres son de la misma esencia, los tres son Dios. No hay ni uno más ni menos. Diferentes funciones, sí. Sujeción del Hijo al Padre, sí. Sujeción del Espíritu Santo al Padre y a Jesús, sí. Y hay ese tipo de relación, pero no es que sea menos, ¿no? O sea más uno de ellos, ¿no? Entonces, muy bien, hasta ahí hemos avanzado. Y ahora quiero continuar con las diapositivas que estamos viendo y vamos a ver un poco del tema de la historia del dogma. Ya. ¿Cuál es la historia del dogma? ¿A qué que se refiere dogma? El dogma es la misma doctrina, pero cuando se hace dogmática, cuando ya se enseña de forma esquematizada, es algo que no se puede mover, entonces a eso le decimos dogma. A veces nosotros vemos la palabra dogma o dogmático como algo malo. Es bueno porque conserva, pero dogmático, cuando lo aplicas a una tradición, ya cambia de sentido. Entonces, la doctrina de la Trinidad, como vamos a ver, la doctrina de la Trinidad
en sí fue negada por los socicianos. ¿Quiénes son los socicianos? Es un grupo de personas que en los días de la Reforma y también hoy día, actualmente, ¿no? Hoy día lo continúan son los unitarios o modernistas, ¿no? ¿Qué cosa hablan? ¿Qué cosa dicen ellos? ¿No? En términos, cuando hablan en términos del Padre, ¿no? El hombre Jesús y una influencia divina. Entonces ellos reconocen al Padre, pero en el caso del Hijo, interesante, cambian, dice, es el hombre Jesús. ¿Y qué dicen del Espíritu Santo? Es una influencia divina que recibe el nombre de Espíritu Santo. Y esto que hacen los cristianos es ellos niegan la Trinidad abiertamente, ¿no? No existe un Dios en tres personas, ¿no? Entonces, el gran debate en este sitio es con respecto a interpretación, el debate son las relaciones entre el Padre y el Hijo, ¿no? Para ellos, mirar la Biblia y él habla con su padre se lo ha revelado, el padre y yo uno somos, ellos lo entienden como que Jesús es creado, el hijo humano, sí es humano, pero es Dios, no ha perdido su esencia. Entonces, las relaciones entre el padre y el hijo, ¿no? Todos estaban de acuerdo, todos, o sea, todos los creyentes estaban de acuerdo que el Padre es Dios por naturaleza. Ahí no hay problema, todos creen. Eso, el Padre. Todas las religiones, de alguna forma, bueno, las religiones que creen en Dios, pero el problema está en el tema de la Trinidad. Entonces, todos los que creen que todos están de acuerdo que el Padre es Dios por naturaleza, ¿no? Eso no es el problema. La cuestión, ¿qué cosa es? Es la posición del Hijo. En la Trinidad, ¿cuál es el problema? Si yo les pregunto, a ver, hermano Julio, ¿cuál es la cuestión en el problema de la Trinidad? ¿El Padre, el No, Hijo o el Espíritu Santo? el padre definitivamente está, No hay problema. creo que todos, sí, no hay problema. Ahí todos concuerdan los judíos y bueno, los cristianos también. En el Ya. hijo, en el hijo viene el tema sobre su deidad, ¿no? Nosotros Ahí está el afirmamos que es problema. Dios. Los judíos Ahí está el piensan tema. que no. O sea, la cuestión es, ¿cuál es la posición del Hijo? O sea, él es esto, pues, ¿qué cosa es? ¿Cuál es su posición? Entonces, el debate es, ¿el Hijo es Dios? ¿Qué cosa es? Bueno, ¿por qué se dice hijo? Ahí está la controversia. Entonces, la Biblia enseña, ¿qué cosa? El monoteísmo. Ese es un solo Dios. Y todos agarran y dicen, sí, es un solo Dios. El judío también es un solo Dios. Pero el Hijo, y ahí está el problema, ¿no? Entonces, también enseña, habla de un Dios uno solo, como hemos visto en Deuteronomio capítulo 6, Jehová uno es el gran Shema, el Shema. También enseña la Biblia que Jesús, el Hijo, en este caso la segunda persona de la Trinidad, es Dios. O sea, si nosotros vemos los textos bíblicos que hemos revisado anteriormente, es Dios. Jesús es Dios, recibe adoración, todo, como hemos visto en los textos. Pero ¿cuál es el problema? El debate es que, aún a pesar que ven en la Biblia, siguen pensando que es una creación. ¿Cómo se reconcilian ambas cosas? Ese es el tema. La posición del Padre y la posición del Hijo. ¿Cómo se reconcilia? Ahora, otra cosa, no solamente estaba en juego una cuestión de palabras. No, es una palabra, decimos así nada más, pero no es cuestión de palabras. Está en juego el fundamento de la fe cristiana. Si Jesús no es el Cristo, no es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, si Él no es Dios, ¿cuál es el efecto? ¿Qué me pueden responder con eso? Si el Señor no es Dios, como Él dijo, ¿cuál es el efecto? A ver, Eh, Pastor, sí, si
Si Jesús no es Dios, entonces entenderíamos que Él no nos ha redimido todavía. Ujú. Seguiríamos todavía viviendo en el judaísmo, seguiríamos todavía haciendo expiaciones de animales todavía. Estaríamos esperando al Mesías verdadero todavía y estaríamos cayendo pues en lo que los judíos hoy todavía eh, eh, hacen, ¿no? Esperando a su Mesías y no aceptando a Cristo como el ungido de Dios, ¿ya? Y es porque es sencillo, ¿no? Porque no entienden de que en la persona de Jesús hay la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y para mí es clave entender lo que dice Filipenses 2, ¿no? Eh, y ahí encontramos 4, 5, 6, encontramos la forma como Dios se despojó, se hizo hombre, se humanó. Entonces esa parte que se despojó es para entenderlo, ¿no? Eh, el punto de la unión hipostática ahí, de las dos personas, dentro de la persona de Jesucristo. Yo lo entiendo así, pastor, y Sí, yo creo que Jesús es Dios y es hombre, y por lo tanto mi fe está en ello, y no tengo claro. por qué divagar, ¿no? Y Sí, esperar otros ese es, días. ese es el punto, ¿no? El punto es que si Jesús no es Dios, ¿quién murió en la cruz? Un simple hombre. Amén. Ujú. ¿Eso es suficiente? Y es la respuesta así, ¿no? Simple, nada más, no más concreta. Es que si Jesús no es Dios, el que murió en la cruz fue un simple hombre y ese sacrificio no vale. Pero si es el Hijo encarnado, el que no tiene pecado, que es Dios, entonces, si Cristo es una mera criatura, hacemos depender nuestra salvación no de Dios, sino de una criatura. Y estamos en un problema. La Biblia enseña que la salvación es de Dios. La salvación es de Dios, hermano. Eso es, tenemos que meternos en la cabeza. La salvación es de Dios, no es del hombre. No Ujú. interviene el hombre. Pero no, Jesús es un hombre que, bueno, sí, vale. No, no. Si es un hombre, no vale. No sirve. Pero si es Dios encarnado, es diferente. Si admitimos la deidad de Cristo, ¿no estaremos cayendo en politeísmo? Sería una pregunta, ¿no? Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, ya hay dos, uy, ya hay. Politeísmo, no, no. Muy bien. Ahora, ¿por qué he puesto esto? Porque hay un hombre en la historia que se llamaba Arrio, ¿no? De ahí vienen los arrianos. Arrio sostenía, a ver, ¿me ayudan a leer, por favor? Zulin, ¿puedes leer, por favor, la pantalla? Sí, Arrio. Sostenía que el Hijo era simplemente la primera criatura del Padre hecha de la nada. Interesante, ¿no? Esta es una síntesis de todo lo que él ha dicho, ¿no? Pero él sostenía que, ¿qué cosa era el Hijo? Simplemente la primera criatura del Padre hecha de la nada. O sea, una creación. ¿Te das cuenta? ¿No? O sea, no es Adán, es antes de todo y fue la primera criatura. O sea, es creación. ¿Ya? A ver, Julio, el segundo enunciado. A ver, pastor, dice, para mantener la unidad de Dios, sacrificó la deidad de Cristo. Muy bien. Sí, sí, sale mi audio, ¿verdad, Sí, sí pastor? se escucha, sí se escucha. Sí, sí. Entonces, este concepto de unidad es importante. Unidad de Dios sacrificó la deidad de Cristo. Eso es lo que dice Arrio. Pero ese sacrificio, la deidad de Cristo, ¿no? Solamente el Padre tiene por naturaleza la propiedad divina. Eso dice Arrio. El Hijo no, el Hijo es la creación. A ver, hermano Yo lo Julio, leo, pastor. léelo. Si del Hijo, Solamente el Padre tiene la naturaleza, la propiedad divina. sí, el que sigue,
Si del Hijo, si del Hijo en alguna ocasión se dice que es Dios, es solamente una forma de hablar, un título, pero en realidad algo que no corresponde a la realidad misma de su naturaleza. Muy bien. Entonces, eso es lo que explica Arrio. El Padre, solo el Padre es el de la naturaleza divina, ¿no? Ese es su razonamiento. Eso se llama tratar de racionalizar la información bíblica. Entonces, hay una desconexión bíblica, pero él dice, sí, eso que nosotros decimos que Dios, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, recibió adoración, etcétera, etcétera. Cuando vemos, no, es que es una forma de decir. Y ahí el ataque es a las escrituras. Es una forma de hablar. Y eso es incorrecto, ¿no? Ya, listo. Vamos a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de Arrio? ¿Qué es lo que ha dicho Arrio? A ver, ahorita si les pregunto, a ver, Julio, ¿qué cosa es lo que dijo Arrio? En un resumen de lo que he dicho de Arrio. Bueno, yo he entendido que Arrio mencionó que, que Jesús fue creado de la nada. Ya Ya, es una creación del Padre, fue creado de la nada. ya. ¿Qué Eh, implicancia? bueno, creer sería politeísmo, ¿no? Si creyéramos en tres dioses. Ajá. Lo que dice Arrio. Por eso, no, él afirma y solamente no. Es que no, si decimos que Jesús es Dios, es politeísmo. Así es. Interesante, ¿no? Entonces, hay algo más que se dice. Zulín, algo más que dijo Arrio. ¿Qué dijo Arrio con respecto a la forma cuando la Biblia dice que él recibe adoración, es Dios? ¿Qué dice Arrio con respecto a esos textos? Porque nos vamos a encontrar con personas que sacan esos textos y te explican que eso se interpreta así, ¿no? Y según Arrio, ¿qué significa esos textos donde se dice que Jesús es Dios? Zulín. ¿Qué le pasó justo ahí? No fui al baño. No, Ah, ya, no. ya. A ver, vamos a repetir, ya. Es que si el Hijo en alguna ocasión se dice que es Dios, según Arrio, es solamente una forma de qué, una forma de hablar, un título, pero en realidad algo que no corresponde a la realidad misma de su naturaleza. O sea, él niega la naturaleza divina de Jesús. El Padre sí dice, pero niega la naturaleza divina de Jesús. ¿Ya? Ese es el punto importante. ¿Y cómo explica? Pero le dicen, digamos, si estoy hablando con alguien así, no, Jesús no es Dios, no, y me enseña el texto, no, acá, yo le digo, pero acá dice que es Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Mi Padre y yo uno somos. No, no, esa es una forma de hablar, ¿no? Una forma de hablar es un título, el Cristo, el Hijo de Dios. Pero en realidad no, no es, no, es una creación. Eso es lo que dice Arrio. Entonces, ahora, ¿por qué yo muestro principalmente a Arrio? Hay otros que han atacado, pero esta es la doctrina directa, ataca contra esa Trinidad y trata de desestimar, bueno, su razonamiento de él no le da. Ahora, ¿cuál es el problema con esa forma de pensar de Arrio? Parece ser una solución, ¿qué cosa? Racional. Ahora, ¿qué hace Arrio? Trate de racionalizar, trate de entenderlo con la lógica. Con la lógica no se puede entender. La Biblia dice, entonces yo creo y tengo que saber cómo explicarlo. Eso se llama dar razón de nuestra fe, que no es racionalizar. ¿Qué está haciendo Arrio? Está tratando de racionalizar. Entonces, en ese contexto, Atanasio es un apologista, un padre apologista, ¿no?
se opuso. ¿Y qué cosa dijo? A ver, ¿quién me ayuda a leer ahí? Atanasio se opuso. ¿Qué dijo? Si el Hijo es creado, entonces nuestra salvación dependía de una criatura. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa dice Arrio? Si el Hijo es creado, entonces nuestra salvación dependía de una criatura, un ser creado. Lo mismo que dijimos en antes, que ya lo hemos explicado un poquito, pero yo estoy llevando la historia del dogma. ¿Quién lo dijo? No nosotros o algún inteligente, sino Atanasio. ¿No? Atanasio fue el primero que expuso eso. Y la Biblia enseña que la salvación depende de Dios, ¿no? Entonces, la salvación en la cruz era que Jesús, el Hijo de Dios, Dios, el Verbo encarnado, muriera. No una criatura, sino Dios mismo. Muy bien. ¿Quién es Atanasio? Vamos a ver. ¿El qué dice Atanasio? El Hijo no ha sido creado. Primera afirmación. Sostenía que el Hijo ha sido engendrado de la misma sustancia que el Padre, como bien indica el nombre de Hijo, ¿no? Ha sido engendrado. ¿Por qué es hijo? Pues ha sido engendrado. ¿Engendrado de quién? Del Padre. Pero no es que ha sido creado. ¿Sí? Muy bien. En Juan 10:30, ¿qué cosa dice Juan 10:30? Yo y el Padre somos uno. Uno. Padre, Hijo y Padre, uno. Si es de la misma sustancia, y acá ya vamos aumentando el término, si es de la misma sustancia, participa de los mismos atributos que el Padre tiene. Entonces, ya, listo, Jesús es Dios, demuéstrame que es Dios. Ya vimos los textos bíblicos, muy bien, ¿no? En la clase anterior vimos los textos bíblicos, acordémonos. Entonces, ¿ahora qué pasa? Entonces, me voy dando cuenta cuando veo que Jesús tiene los mismos atributos que el Padre, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, ¿qué atributos tiene el Padre? La eternidad. Si es creación, no es eterno. Solamente el eterno puede tomar y entregar su vida y tomarla por sí mismo, recuperarla en la resurrección. Ese poder permite a la segunda persona de la Trinidad hacer eso. Entonces, es eterno. También tiene la omnipotencia, tiene la omnisciencia, omnipresencia, santidad, inmutabilidad y etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa sostenía Atanasio? Que el Hijo no ha sido creado. Entonces, ¿con qué ha sido Atanasio? Ha sido engendrado de la misma sustancia que el Padre, como bien indica el nombre del Hijo. Mi Padre y yo, uno somos. ¿Cuál fue la palabra clave para Atanasio? La palabra clave que él utiliza se llama homoousios. Homoousios. ¿Qué significa homoousios? Consubstancial. La palabra homoousios, el término que se utilizó para explicar esto, se traduce como consubstancial, hechos de la misma sustancia, cosustancial, comparten la misma esencia, de la misma esencia, son de la misma. ¿Qué término se utilizó? Homoousios. Todo lo que sea menos que eso supone rebajar al Hijo y convertirlo en un Dios de segunda categoría. No está por debajo, es de la misma esencia, es consustancial con el Padre, homoousios. En el Concilio de Nicea se impone ese término para definir la comunidad de naturaleza que hay entre el Padre y el Hijo. ¿Qué cosas tienen en común el Padre y el Hijo? Son consubstanciales, los dos son Dios, homoousios. ¿Sí? Son Muy de la bien, misma sustancia, ¿no? de la misma sustancia. Consubstanciales, comparten la misma esencia, la misma sustancia. Ese término se llama homoousios.
Ahora, aparecen dos hombres, Hilario y Agustín, dos teólogos importantes. Enseñaron con este texto bíblico a la comunidad sobre la naturaleza entre el Padre y el Hijo. Este escudo que está acá, ¿no? Perdón. Es el escudo de Atanasio en el siglo IV después de Cristo. Y ya lo hemos visto en antes, ¿no? Ahora lo vamos a volver a repetir. ¿Qué dice? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas, son de la misma sustancia, consubstanciales, pero se puede distinguir. Sin embargo, son distintos, pero hay una unidad, ¿sí? Uno es el Padre, no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre. Son diferentes. ¿Hasta ahí se entiende? Ahora, Amén. ¿el Padre es Dios? Sí. ¿El Hijo es Dios? Sí. ¿Y el Espíritu Santo es Dios? Sí. Pero son diferentes. No es el Hijo, pero los tres son Dios. ¿Quién lo explicó de esta forma? Atanasio en el siglo IV. Muy bien. Ahora, yo quiero con ustedes compartir algo acerca de Atanasio. ¿Alguien ha leído algo acerca de él? Nombre que tal vez nadie le pondría a sus hijos, ¿no? Atanasio, pero era un nombre, pues, de origen griego y bueno, ese es el nombre. Pero Atanasio tiene una literatura importante, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito sobre él. Contra una de las herejías más peligrosas, luchó fuerte. A ver, voy a pasar un video, por favor presten atención. No es descanso, sino es parte del estudio, por si acaso. Vamos a escuchar ahí, voy a hacer unas preguntas cuando terminemos de escuchar. Luchó fuertemente contra una de las herejías más peligrosas y populares de la iglesia de los primeros siglos. ¿Se escucha y se ve? Sí, pastor, sí. Listo. Listo. Prestemos atención y tomen nota también. Tal fue el nivel de sus convicciones para luchar contra la desviación doctrinal que sería despojado por sus enemigos de su cargo y exiliado 5 veces debido a sus posturas a favor de la ortodoxia y de la verdad teológica. ¿Pero qué herejía era la que combatía y cómo logró el triunfo sobre este peligroso error? Bienvenidos a este resumen de la vida de Atanasio de Alejandría. Atanasio nació en algún momento entre el año 296 y el 298, probablemente en una familia cristiana, aunque algunos sugieren que su familia más bien era pagana. Como quiera que sea, Atanasio nació y creció en la próspera y erudita ciudad de Alejandría. Sin embargo, su infancia y formación no son muy claras. Solamente sabemos por algunas referencias que hablaba copto y que su color de piel era oscuro. La primera información importante de Atanasio la tenemos del año 325, cuando asistió al concilio de Nicea como diácono del obispo Alejandro de Alejandría. La asistencia a este importante concilio deja ver que era ya considerado como un posible sucesor en el obispado. Y es que la muerte de Alejandro se daría tan solo 3 años después, en el 328, entonces el joven Atanasio sería nombrado obispo, a pesar de que parecía ser muy joven para el cargo. En los años sucesivos se dedicaría a sus labores ministeriales, visitando importantes partes de su amplio obispado que incluía desde Egipto hasta Libia. Pero antes de continuar debemos volver atrás, al momento en el que Atanasio empezó a tener contacto con una corriente doctrinal que estaba empezando a tener una gran influencia dentro de la iglesia, el arrianismo. ¿Pero qué era el arrianismo? El arrianismo le debe su nombre a Arrio. Para Arrio, Jesucristo era el Hijo de Dios y fue engendrado en algún momento por Dios Padre, con la diferencia de que el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, no existió siempre, sino que fue engendrado en el tiempo por Dios Padre, por lo que Jesús no era coeterno con el Padre.
En otras palabras, el arrianismo sostenía que el Hijo era distinto del Padre y por lo tanto era inferior a él. Los encuentros, debates y profundas diferencias con el arrianismo y con el poder imperial marcarían el resto del ministerio y de la vida de Atanasio. Sin embargo, ¿cómo empezó la disputa de Atanasio con los arrianos? Para esto debemos remontarnos al tiempo en el que Atanasio era el diácono de Alejandro. Se cree que mientras Alejandro estaba predicando sobre la Trinidad, Arrio, que en ese momento era un presbítero de Libia, dijo: si el Padre engendró al Hijo, entonces el que fue engendrado tuvo un principio de existencia, y de esto se deduce que hubo un tiempo en el que el Hijo no era. Parece que esta corta observación empezó a imponerse, hecho que tanto Alejandro como Atanasio trataban de contrarrestar, argumentando que tal idea negaba la Trinidad. Su argumento principal era que Jesucristo es Dios y que entonces no es de una esencia similar a Dios, sino de la misma esencia. Durante el resto de su ministerio, Atanasio argumentaría, entre otras cosas, que sostener el arrianismo ponía en juego la misma salvación, ya que solo uno que fuera plenamente humano podría expiar el pecado humano y solo uno que fuera plenamente divino podría tener el poder para salvar. El trabajo de Atanasio fue demostrar que el Nuevo Testamento asumía la doble naturaleza de Cristo. Al respecto, dijo: los que sostienen que hubo un tiempo en el que el Hijo no era, roban a Dios su palabra como los saqueadores. Atanasio y Alejandro trabajaron juntos para desenmascarar el error de los arrianos, pero la controversia se seguía extendiendo. Incluso la polémica salió de los escenarios puramente teológicos y llegó al pueblo. Se hizo muy popular una melodía pegadiza que defendía el punto de vista arriano. Una parte de la canción decía: hubo un tiempo en el que el Hijo no era. En todas las ciudades, escribió un historiador, el obispo contendía contra el obispo y el pueblo contendía entre sí, como enjambres de mosquitos luchando en el aire. La magnitud de las discusiones creció tanto que llegó hasta el propio Constantino. Esta controversia, sumada a otras, preocupaba profundamente al emperador. En una reunión de obispos dijo al respecto: la división en la iglesia es peor que la guerra. Entonces, para tratar de solucionar el asunto, Constantino convocaría a un concilio de obispos. Al concilio, que se celebró en la ciudad de Nicea en el año 325, llegaron alrededor de 300 obispos. Las discusiones fueron provechosas, ya que allí se produjo una primera versión de lo que luego se conocería como el Credo de Nicea. En consecuencia, Arrio sería condenado como hereje, sus escritos fueron prohibidos y se le enviaría al exilio. Parecía que la paz había llegado a la iglesia, lo que alegró a Constantino, a Alejandro, a Atanasio y a los defensores de la ortodoxia. No obstante, el ambiente era confuso y aún seguían extendiéndose muchas facciones en la iglesia, en gran medida por falta de claridad en el uso del lenguaje. Por otro lado, resultó que Arrio tenía amigos poderosos que lograron convencer en pocos meses a Constantino para que le pusiera fin a su exilio. Incluso el propio Arrio llegaría a firmar el credo niceno y el emperador le ordenó a Atanasio, recientemente nombrado obispo de Alejandría, que restaurara a Arrio en la comunión de la iglesia. Pero las firmes convicciones de Atanasio le impedían hacer esto, así que se negó a entregar la comunión a Arrio. Entonces sus enemigos difundieron acusaciones de asesinato, robo, brujería y más contra él. En consecuencia, Constantino no tuvo otra opción que enviar a Atanasio al exilio a Tréveris, aunque le mantendría en su cargo de obispo de Alejandría. Estando allí, Atanasio conocería al hijo del emperador, Constantino II, de quien se haría amigo. Cuando Constantino murió 2 años después, la amistad del obispo con los emperadores le permitió regresar nuevamente a Alejandría. Sin embargo, en su ausencia el arrianismo se había impuesto y los nuevos líderes de la iglesia estaban en contra de él, así que lograron convencer al emperador de la región de desterrarlo nuevamente en el año 338, mientras en Alejandría se instalaba a un obispo arriano en su lugar. Esta vez Atanasio logró huir a Roma, donde sería protegido por el obispo de la ciudad. A pesar del exilio, se lograba mantener en contacto con su rebaño a través de las cartas festales anuales. En el año 346 logró regresar nuevamente a Alejandría, donde sería recibido como un héroe. Logró mantenerse en la ciudad como obispo durante 10 años. No obstante, después de una importante labor de unificación de la iglesia, sería desterrado por tercera vez. En el año 356, luego del ascenso de los arrianos en Roma, se vería obligado a huir al Alto Egipto.
Allí se refugió en monasterios y en casas de amigos. Durante este exilio escribiría su enorme obra teológica titulada Cuatro oraciones contra los arrianos. También compondría su defensa ante Constancio y carta a Serapión. En el año 361 moriría el emperador Constancio y también el obispo arriano de Alejandría, lo que le permitió a Atanasio regresar nuevamente a su ciudad. Sin embargo, pronto ascendería el emperador pagano Juliano, quien envió nuevamente al obispo al destierro. Atanasio volvería a navegar por el Nilo, permaneciendo en el exilio en el Alto Egipto. Pero este exilio duraría solo unos meses, ya que Juliano murió rápidamente. Atanasio regresó a Alejandría gracias a su acercamiento al nuevo emperador Joviano, que era cristiano y que había sido persuadido para ponerse del lado niceno. Pero luego el emperador Valente, que era antiniceno, sellaría el que sería su último exilio. No obstante, las autoridades locales lograron convencer al emperador de que reconsiderara su decisión, lo que le permitiría a Atanasio regresar definitivamente en el 366 a su natal Alejandría. Para entonces ya era un anciano de 70 años. Pero, ¿qué hizo Atanasio durante sus exilios y cómo logró que la ortodoxia triunfase sobre el arrianismo? Gran parte del trabajo de Atanasio durante sus exilios fue escribir para defender a la ortodoxia de la herejía arriana. También combatió a las ideas paganas y judías que atacaban el cristianismo. Durante sus exilios también escribió un exitoso libro sobre la vida de Antonio Abad, que provee información de primera mano sobre este importante personaje y sobre la vida monástica. De hecho, esta biografía fue tan importante que llevó a conversión a muchos paganos e influyó en la conversión de otros como Agustín de Hipona. Atanasio también nos proveyó una de las primeras evidencias del canon. En una de sus cartas enumeró los libros que debían constituir el Nuevo Testamento. Al respecto escribió: solo en estos 27 escritos se proclama la enseñanza de la piedad. Nadie puede añadirles nada y nada puede quitárseles. Esa misma lista sería la que se afirmaría como parte del canon bíblico que usamos hoy. Atanasio es considerado como uno de los principales defensores de la ortodoxia cristiana de la iglesia primitiva. Esto le valió ser exiliado 5 veces por 4 emperadores diferentes. Tan largos fueron sus exilios que pasó 17 de sus 45 años de obispado en el exilio. La ortodoxia triunfaría, pero no solo por la obra de Atanasio. Un grupo de 3 teólogos, Basilio de Cesarea, Gregorio de Nisa y Gregorio Nacianceno, hoy conocidos como los Capadocios, también fueron fundamentales para la consolidación y unificación doctrinal de la Iglesia. A través de sus sermones, cartas, tratados y alianzas, lograron consolidar la doctrina de que el Padre compartía sustancia con el Hijo. Estas defensas se complementaron con el profundo trabajo de Atanasio sobre la deidad y la encarnación de Cristo. Gracias a la labor de los Capadocios y de Atanasio, la ortodoxia tenía ya el camino pavimentado, los herejes serían condenados por la Iglesia y los escritos de Atanasio se convirtieron en pieza clave de la doctrina de la Iglesia. La precisión del pensamiento de Atanasio, su gran energía para defender sus convicciones y la amplitud de su comprensión teológica lo hacen uno de los personajes más importantes de la historia de la Iglesia. 2 apelativos acerca de Atanasio resumen mucho de lo que fue e hizo durante su ministerio: el noble campeón de Cristo y Atanasio contra el mundo. Alguna vez Atanasio dijo: considerando que esta contienda es por nuestro todo, hagamos nuestro máximo objetivo el guardar lo que hemos recibido. Tal vez esta es la cita que mejor resume la lucha de toda su vida. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que guardar y ser celoso de la ortodoxia es una labor fundamental de la Iglesia del Señor? ¿Qué consecuencias estarías dispuesto a soportar con el fin de defender la verdad? ¿De qué manera estás comprometido con la defensa y transmisión de un sano y verdadero evangelio bíblico? Es mucho más que una conversación común y corriente. Este Atanasio es un erudito de ese tiempo y él detecta lo que habla Arrio. Arrio trata de racionalizar y niega la divinidad de Jesús. Es más fácil para poder racionalizar todo el resto del texto, pero niega la divinidad de Cristo. Entonces sale, este caso, Atanasio
para defender esa doctrina bíblica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pastor, en realidad Atanasio y Arrión, los dos eran de Alejandría, ¿verdad? Sí. O sea, eh, porque he escuchado también de que, o sea, dice que la iglesia de Alejandría, las escrituras que usaban era la Septuaginta, y bueno, los judíos mencionan que la Septuaginta tenía algunos errores al traducir, porque se escribió del griego. Sí, sí. Entonces, en Alejandría había una batalla entre los de Antioquía y los de Alejandría, ¿no? Todas estas personas trataban de explicar el significado de la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, qué relación hay ahí, ¿sí? Entonces, Atanasio defiende, ¿no? Algo que se está diciendo mal, Arrio está hablando mal y Atanasio corrige. Es un padre apologista. Muy bien. Pero, pastor, vemos también Entonces, la fe muy coherente de Atanasio, ¿ah? En todo momento no lo pudieron doblegar a pesar de cuántas deportaciones, exilios. Él se 5 veces, mantuvo ¿no? su posición. Se ha pagado, sí, son cinco exilios, 17 años de su vida exiliado, ¿no? Pues, Y entonces, bueno, son hombres que Dios levanta para poder defender, ¿no? Conservar. En estos tiempos nosotros nos estudiamos, preparamos esto, ¿para qué? Para poder saber y explicar y defender la fe cristiana, ¿no? Entonces, hipóstasis y prosopón son los términos que vamos a ver. La naturaleza, sustancia y esencia. Naturaleza, sustancia y esencia. Son 3 términos, ¿no? Pisis y eusía, ¿no? Estos son los términos elegidos para definir conceptos y las ideas sobre Cristo, sobre la Trinidad. Son 3, naturaleza, sustancia y esencia. Ahora, estos 3 términos expresan lo que hay de común entre el Padre y el Hijo. ¿Qué cosa hay de común entre el Padre y el Hijo? La sustancia y la esencia. Después el otro elemento que va a utilizar es la palabra persona. Y la palabra persona es la traducción del griego hipóstasis y prosopón. Por eso está en el título, ¿no? Hipóstasis y prosopón son 2 términos en griego que traducidos ambos hablan de persona. Vamos a observar. Aquello de lo que el Padre y el Hijo participan. ¿De qué cosas está el Padre? Hipóstasis. Y el Hijo de hipóstasis. El Espíritu Santo de hipóstasis, ¿no? Es la sustancia y esencia que existe ahí en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la palabra persona habla de la naturaleza o esencia para ambos. ¿Qué los distingue? Es la pregunta que queremos responder. ¿Qué los distingue? ¿Qué distingue la sustancia de la esencia? ¿Qué distingue al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué los distingue? Vamos a observar. Las tres personas se relacionan entre ellos. A ver, Mateo 13, 17, por favor, hermano Javier. Mateo pastor, 28, 19, 20. pastor, disculpe, Julio. no tengo Sí, luz. sí. Ah, ya. No, no te preocupes, vamos a cambiar. Eh, a ver, Julio 13 al 17. Mateo 13 al 17 y Mateo 28, 18 al 20. Zulín, Efesios 4, 3, 6 y 1 Juan 6 al 10.
Adrián, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches. ¿Estás bien? Sí, está bien, pastor. Acabo de llegar a mi casa recién. Listo. Vas a leer Proverbios 30, versículos 4 al 6 y Tito 3, Ya, del 4 al 6. ya, Yo pastor, les está bien. escucho, por favor. Pastor. Mateo 3, del 13 al 17. ¿Ya? Por favor. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es Mateo 3. Mateo 28, del 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Zuli, Efesios 4. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ya. Ese texto habla de la unidad trinitaria, ¿no? 1 Juan 5, 6 al 10. Primero de Juan. Tú misma, Zuli, por favor, léelo. De 6 al 10. Yo voy a leer. 1 Juan 5, 6 al 10. Este es Jesucristo. Mira, que vino mediante agua, sangre, no mediante de agua solamente, sino mediante de agua y de sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua, la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios nos ha testificado acerca de su Hijo. Y el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Quién tiene vida eterna? Su Hijo. ¿Quién es el que da la vida eterna? Su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene, ¿qué cosa? No tiene la vida. Interesante, ¿no? A ver, Adrián, por favor, lee Proverbios 3, 4 al 6. Ya, pastor. A ver, Proverbios 30 es, de 4 a 6. Ya. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño?
¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? El nombre de su hijo, si sabes. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ya, Tito 3. Tito 3, del 4 al 6, dice: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Muy bien, listo. Entonces, las tres personas se relacionan entre ellos. Estos textos, evidentemente, nos hace ver ese argumento, ¿no? Ahora, el Espíritu y el Padre tienen una relación, ¿no? Cuando la Biblia en el Salmo 50 dice, tu Santo Espíritu, dice, ¿no? No quites de mí, ¿qué cosa? Tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque él ha pecado, piensa que le va a retirar su Santo Espíritu y él sabe que sí. Y eso es lo que le pide, ¿no? Tu Espíritu, el Salmo 139. El Espíritu de nuestro Dios, 1 Corintios 6:11. Y el Espíritu del Dios vivo, 2 Corintios 3, del 1 al 3. El Espíritu Santo y el Hijo, ¿no? Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de su Hijo. Y todos estos textos están relacionados a la relación entre el Espíritu Santo y el Hijo, el Espíritu de Cristo, Jesucristo, Señor, de su Hijo, ¿no? Los tres tienen el mismo prosopón, ¿no? La misma hipóstasis, la misma esencia. Este documento que está acá es un extracto del códice sinaítico, ¿no? Y es el texto que acabamos de leer, 1 Juan 5, 7 al 9, ¿no? Pero carece, dice este texto, es de donde sacan las traducciones, carece de la coma juánica, ¿no? El texto en color púrpura, este es el texto en color púrpura, lo que voy a marcar, bueno, no se puede. Tres isin hoy martirontes, tu neuma kai tu yodor kai tu aima, porque tres son los que dan testimonio. ¿Quiénes son? El espíritu, el agua y la sangre. Muy bien, hasta ahí se comprendió. Manos, estamos ahí. Adrián, ¿entendiste? Bueno, pastor, esa parte no la escuché al comienzo, Ya. pero sí. Ahora vamos a ir viendo algunas cosas y pueden hacer preguntas. El Ya, resumen de la pastor. autodoctrina de la Trinidad. Vamos a hacer un resumen, ¿ya? ¿Cuál es el resumen? La pluralidad de la divinidad es claramente encontrada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Elohim. Elohim es un término en plural. Y ese término en plural no necesariamente habla que ahí hay Dios en tres personas, pero habla de Elohim. Elohim, Eloi es él, el hoy. Y esa es una persona. Pero acá habla de Elohim, dioses. Entonces, no es que habla que hay dioses en términos politeístas, sino que dice dioses. Interesante es, ¿qué cosa significa? Eso significa pluralidad. La pluralidad de la divinidad está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Elohim es el plural de él, que significa, y esta palabra se repite 2500 veces en el Antiguo Testamento. Acá hay un cuadrito, ¿no? Eshat, hay una palabra que es Eshat, ¿no? Esa palabra Eshat es uno, ¿no? Uno unificado, gen, ¿no? Entonces vamos a ver, en Génesis 2:24 se utiliza, donde dice, los dos serán uno, serán una sola carne, dice, ¿no? Pero serán uno. Muy bien. Se ratifica también en Mateo 19:5, y habla del hombre más la mujer, son uno. Los dos se unirán y serán una sola carne.
Hombre y mujer son diferentes. ¿Por qué? Porque uno es hombre y el otro es mujer. Los dos son diferentes, pero a la hora que se unen, esa unión los hace uno, no uniformes, son diferentes, pero los dos se complementan. En Deuteronomio 6:4, que es el del tema del el Shema, la palabra es Dios es uno. Pero ¿quién es ese uno? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres. No, no es así. No, sí es así. Pues la Biblia lo describe. ¿Sí? ¿En qué se sustenta la doctrina de la Trinidad? Y hay tres afirmaciones. La primera afirmación tiene que ver con que hay un solo Dios, monoteísmo. Así es, correcto. Pero ¿cuál es la segunda? Dios en tres personas. Existen tres personas en la Trinidad, sí, y son de la misma esencia. Los tres son dignos de adoración y alabanza. ¿Cumplen diferentes roles? Sí, pero nosotros honramos la Trinidad, ¿no? Es Dios en tres personas, y la tercera afirmación es que cada persona es plenamente, cada persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es plenamente Dios, no le falta nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Estamos haciendo un resumen de la Trinidad. Ahí está el Shema. ¿Alguien puede ayudarme a leer? Oye Israel, Jehová, Shema, Israel, ya ves, Lee los de azul primero, ya, los de ya, negro, perdón. ya. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Ajá. ¿Cómo es Shema Israel? Yahweh, nuestro Elohim, Ok. Yahvé Echat es. ¿Sí? Uno. Este Echat es la palabra que habla de unidad. No habla de uniformidad. Habla de unidad. A ver, ¿quién puede leer lo que está ahí en la pantalla? Pasado. Dice, No. a lo largo de toda la Biblia podemos distinguir que esta pluralidad la constituyen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres se presentan como llave en dignidad, atributos y divinidad. Por lo tanto, es natural llamarle a esta unidad Trinidad o Trino. Ya, muy bien. ¿No? Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cómo lo llamamos? Unidad, Trinidad, tres unidos, diferentes, sí, tres personas diferentes, Padre, Hijo, ¿se puede distinguir? Sí, pero los tres existen en una sola unidad, ¿no? Una esencia, un prosopón, ¿sí? Y es lo que explicó, pues, Atanasio, ¿no? Ahí está el cuadrito, ¿no? El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre, pero el Padre es Dios. Los tres puntos que nos estamos mencionando acá, ese es el eje, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Ese es el enunciado de Atanasio. A ver, alguien que no haya leído Hechos 5, 29 al 32, acá está en la pizarra, en el proyector. Ya. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Muy bien, listo. Primera de Timoteo 3, 14 y 16. A ver, este pasaje es importante. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Que no haya leído. Esto te, Perdón, eh, ahora sí. esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo,
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Muy bien. Entonces, es un misterio, como hemos venido diciendo, pero sí, la Biblia, el término Trinidad no aparece, pero el concepto de Trinidad sí aparece. No podemos negarlo, no podemos decir que ese hijo es una criatura, sino es eterno. Y esa eternidad que tiene indica de que el Padre ha engendrado, en la eternidad ha engendrado al Hijo. O sea, el Hijo es eterno, compartes, copartícipe de la misma esencia, ¿sí? A ver, si negamos la Trinidad, ¿qué implicancias tiene? A ver, niega el testimonio de Dios. O sea, si nosotros negamos como Arrio, niegas el testimonio de Dios. No, pero es que yo no estoy yendo en contra de Dios. No, sí estás yendo en contra de Dios y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque si Jesús no es Dios, entonces murió cualquier hombre. La redención no es válida. Muy bien. Y ahí tenemos los textos, ¿no? Si gustan, tomen nota. Ezequiel 36, Juan 14, primera de Juan 3, capítulo 5 también, Romanos 8, 1 Corintios capítulo 3, Gálatas 4. Vamos a encontrar información de las implicancias de la negación de la Trinidad. Vamos a ver, primero veamos Romanos, primero Juan 3:24. Alguien lea primero Juan 3:24. Después alguien lea primera de Juan 5:6. No, primero Juan 5:6, ya, sí, primero Juan 5:6 al 12. Y otra persona, Romanos, no, 1 Corintios 3:16. A ver, por favor. Primera de Juan 14. Primera de Juan 3:24. ¿Qué dice 1 Juan 3:24, por favor? Primera Juan 3:24 dice, ya. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Por qué? Por el Espíritu, ¿no? Sí. Interesante, ¿no? ¿A quién le toca leer? Primero, Juan 5, de 6 al 12. Pastor, ¿primera de Juan 5 o Juan? Primero de Juan 5, del 6 al 12. Yo lo leo, pastor. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio de Dios, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Muy bien. Como hemos visto, hasta ahí vamos a llegar las implicancias de la Trinidad. Entonces, si negamos la Trinidad, estamos negando el testimonio de Dios.
el testimonio de Cristo. A veces cuando la gente quiere hacer teología no considere esos puntos, o sea, no puedes ir en contra de lo que la misma Biblia está afirmando. Tratar de racionalizar la Biblia es un problema. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí vayan preparando sus preguntas. Vamos a tener un receso, son las 8:30. Vamos a tener un receso para descansar un rato y en 15 minutos volvemos. ¿Sí? Preparen sus tareas y sus preguntas también. Y sobre el tema de Trinidad, terminamos con las preguntas de resolver todo. Pasamos a lo que es decretos de Dios, los decretos de Dios. Muy bien, descansamos. Pastor Esteban, por favor, para que detenga la grabación. Vamos a descansar 15 minutos.